Saludos, recién descubrí tu canal, y me gustaría compartir esta historia. Sé que esto va a sonar raro, todo comenzó hace unas semanas en mi apartamento en Bogotá, y si alguien tiene alguna idea de qué demonios está pasando, por favor, que me lo diga. Soy un tipo común, de 30 años, con una vida bastante aburrida. Trabajo en una oficina, regreso a casa, me tiro en el sofá y repito. Vivo en un conjunto de apartamentos en un barrio decente, nada fuera de lo común. Conozco a algunos vecinos de vista, saludo a otros en el ascensor, pero no soy particularmente cercano a ninguno. La mayoría tienen perros o gatos, y los pasean en el jardín comunitario que se puede ver desde mi ventana del segundo piso. Todo empezó una noche cualquiera. Estaba en mi sofá, viendo una serie en Netflix, cuando algo en el jardín llamó mi atención. Era el perro de mi vecino, un labrador negro llamado Rocky. Lo he visto 1000 veces, siempre ladrando como loco cuando alguien pasa por la puerta, pero esta vez estaba raro. Estaba en el jardín, completamente quieto. No me refiero a tranquilo o relajado, no, Rocky estaba inmóvil, casi como una estatua. Al principio pensé que estaba observando algo en el suelo, pero después de un rato me di cuenta de que no era eso. No se movía, no olfateaba, no ladraba, solo estaba ahí, parado de una forma que no puedo describir bien, como si estuviera esperando. Y lo que me perturbó más fue su mirada. No era la típica mirada de un perro, era más profunda, como si estuviera pensando en algo, algo que no era para nada propio de un animal. Intenté no darle mucha importancia. Me dije a mí mismo que solo era un perro, que quizás estaba cansado o enfermo. Pero entonces, ocurrió algo más. Al día siguiente, de nuevo por la noche, lo volví a ver. Estaba en la misma posición, en el mismo lugar. Esta vez, me acerqué más a la ventana, entrecerrando los ojos para ver mejor. Rocky no estaba mirando al suelo, estaba mirando directamente hacia mi ventana. De nuevo, pensé que tal vez era casualidad, que simplemente había notado un reflejo o algo así. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No se movió, no hizo nada, solo me miró. Y no fue una mirada normal, fue una mirada fija, casi humana. A partir de esa noche, empecé a sentirme inquieto en mi propio apartamento. Algo en el comportamiento de Rocky no cuadraba. Pasaron unos días, y cada noche, cuando me asomaba por la ventana, ahí estaba él, en la misma posición, mirándome fijamente. No podía sacármelo de la cabeza. Una noche, decidí que era suficiente. Bajé al jardín para comprobar si había algo que lo estuviera atrayendo ahí, tal vez algún animal o algo enterrado en el suelo. Pero cuando llegué, Rocky ya no estaba. Respiré aliviado y me volví a mi apartamento, tratando de dejar de pensar en ello. Al día siguiente, hablé con mi vecino, el dueño de Rocky, en el pasillo. Le pregunté si había notado algo extraño con su perro, esperando que me dijera que sí, que había estado actuando raro o algo así. Pero su respuesta me dejó helado. Me dijo que Rocky había muerto hace una semana, que lo atropellaron cuando salió corriendo hacia la calle. Me quedé en blanco. No podía procesar lo que me estaba diciendo. Le pregunté, casi sin pensar, si estaba seguro. Me miró como si fuera un loco y me dijo que, por supuesto, estaba seguro. Me mostró una foto del perro en su celular, tomada el día antes de que muriera, como para convencerme de que estaba diciendo la verdad. Esa noche, no pude dormir. Cada sonido, cada sombra, me hacía pensar en Rocky, en esos ojos que parecían humanos. Y lo peor de todo, es que no podía dejar de preguntarme, ¿a quién o qué estuve viendo todas esas noches? Decidí instalar una cámara en la ventana, apuntando al jardín. Necesitaba pruebas, necesitaba ver si todo esto era producto de mi imaginación o si realmente había algo ahí. Dejé la cámara grabando toda la noche, y al día siguiente, revisé las imágenes. Al principio, no vi nada raro. Solo el jardín vacío, moviéndose con el viento. Pero entonces, alrededor de las 3 de la mañana, algo apareció. Era el perro o, al menos, algo que se veía exactamente como él. Estaba parado en el mismo lugar, mirando hacia mi ventana. Solo que esta vez, no estaba solo.
Había otro animal con él, un gato que reconocí como el de la señora del quinto piso. Ambos estaban ahí, inmóviles, mirando hacia arriba. Pero lo que vi después me dejó petrificado. Rocky movió la cabeza, pero no como un perro. El movimiento era lento, deliberado, como si estuviera girando la cabeza para escuchar algo. Y luego, el gato hizo lo mismo. Ambos giraron sus cabezas hacia un rincón oscuro del jardín que la cámara apenas podía captar. No sé qué fue lo que vi, pero parecía una sombra, una figura, tal vez. No se movía como un animal. Parecía más bien una persona, pero su forma era irregular, casi líquida. Rocky y el gato comenzaron a caminar hacia la sombra y entonces, la pantalla de mi cámara se puso negra. He intentado olvidar lo que vi. Intenté convencerme de que fue un fallo en la cámara, de que todo esto era producto del estrés o de mi mente jugando trucos. Pero cada noche, siento esos ojos en mi ventana, aunque no me atrevo a mirar más. Y lo peor es que ahora, cuando escucho ladrar a un perro o el maullido de un gato en la distancia, no puedo evitar preguntarme si realmente son animales, o si son algo más. Si alguien ha pasado por algo similar, si alguien tiene alguna idea de lo que está pasando, por favor, díganme si hay una solución. Los perros del Calvario. Saludos, soy originaria de Metepec, un municipio del Estado de México, quisiera compartirte esta historia. Fue en marzo cuando decidí ir al Calvario para despejar mi mente. Había tenido un día terrible en el trabajo, de esos en los que cada pequeña cosa parece una catástrofe. El Calvario siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía caminar en silencio, rodeada de árboles y de la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. A veces, me quedaba sentada en una de las bancas, observando las luces del pueblo a lo lejos, dejando que el ruido de la vida cotidiana se desvaneciera. Subí por el camino empedrado, las luces de los faroles eran débiles, apenas logrando perforar la oscuridad que comenzaba a apoderarse del lugar. A pesar de la inquietud que esa penumbra me causaba, seguí caminando. Era casi como si algo me empujara a adentrarme más, a seguir subiendo. Cuando llegué a una de las pequeñas plazoletas, esa donde las bancas están dispersas como si hubieran sido dejadas al azar, me detuve. No estaba sola. Había un grupo de perros allí, probablemente 6 o 7. No les presté mucha atención al principio, después de todo, no era raro ver perros callejeros en esa zona. Pero algo en su comportamiento me hizo frenar y observarlos con más detalle. Estaban en círculo, como si estuvieran discutiendo algo entre ellos. No ladraban, ni gruñían, simplemente se miraban y hacían pequeños movimientos con sus cabezas y patas, casi como si estuvieran hablando. Me acerqué un poco más, tratando de entender qué estaba sucediendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando, en el silencio de la noche, escuché claramente lo que parecían ser palabras. Sí, palabras. Los perros estaban hablando, pero no de la manera en que uno esperaría, no como en las películas animadas donde sus voces son claras y articuladas. No, esto era más perturbador. Era como si sus ladridos y gemidos se estuvieran transformando en palabras, palabras humanas, aunque distorsionadas, casi guturales. Y no estaban diciendo cosas sin sentido, hablaban de nosotros, de los humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando uno de ellos, un perro grande de pelaje negro y ojos brillantes, giró su cabeza lentamente hacia mí. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras su mirada se clavaba en la mía. En ese momento, sentí como si hubiera sido descubierta espiando una conversación prohibida, algo que jamás debí haber escuchado. El grupo entero se giró hacia mí, y pude sentir el peso de sus miradas, inquisitivas, como si estuvieran evaluando qué hacer conmigo. La sensación de peligro era palpable, pero mis pies no respondían a la urgencia de mi cerebro de correr. Estaba atrapada en su mirada, en ese círculo infernal de perros que, de alguna manera, se habían vuelto algo más. Retrocedí un paso, luego otro, sin pensarlo, me giré y comencé a correr, sintiendo el latido frenético de mi corazón en mis oídos. A mis espaldas, podía escuchar el ruido de patas moviéndose rápidamente, pero no me atreví a mirar. Corrí por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos.
Cuando finalmente llegué a la base del Calvario, me detuve, sin aliento, y me atreví a mirar hacia atrás. No había nada, ni un solo perro a la vista. Pero la sensación de ser observada, de estar en peligro, no desapareció. No me sentí segura hasta que llegué a mi casa, cerré la puerta y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Desde esa noche, no he vuelto al Calvario. El solo pensar en ese lugar me provoca un terror que no puedo explicar. He intentado razonar con lo que vi, diciéndome que debió haber sido mi imaginación, el cansancio o el estrés. Pero en el fondo, sé que fue real. No puedo olvidar la claridad de sus voces, ni la inteligencia que brillaba en sus ojos. Algo está mal en ese lugar, algo que no debería estar allí. He empezado a evitar salir de noche, incluso en mi propio barrio. Los perros, esos que antes me parecían inofensivos, ahora los miro con desconfianza, preguntándome si alguno de ellos estuvo en ese círculo, si alguno de ellos me reconoce. No sé qué querían de mí, ni por qué me dejaron ir, pero tengo la horrible sensación de que no he visto lo último de ellos. Si alguna vez te encuentras en Metepec y decides subir al Calvario por la noche, ten cuidado. Hay cosas allí que no deberían ser vistas, conversaciones que no deberían ser escuchadas. Y si ves un grupo de perros que parece estar haciendo algo más que simplemente vagar por el lugar, aléjate. No te quedes a escuchar. Podrías no tener la misma suerte que yo. Algo muy raro pasa con los animales del vecindario. Hace unos meses, cuando me mudé a esta pequeña ciudad en el medio de la nada, jamás pensé que terminaría escribiendo esto. Siempre me he considerado una persona escéptica, racional, alguien que no se deja llevar por cuentos de fantasmas ni por las teorías conspirativas que circulan en Internet. Pero lo que ha estado ocurriendo en mi vecindario no tiene ninguna explicación lógica. Y lo peor de todo es que me está volviendo loco. Todo comenzó con cosas pequeñas, detalles insignificantes que probablemente hubiera ignorado si no fuera porque empezaron a acumularse. Vivo en un vecindario tranquilo, todas con jardines bien cuidados y una sensación de comunidad que me hizo sentir en casa casi de inmediato. Los vecinos son amables, aunque un poco reservados. No tardé en acostumbrarme a las rutinas diarias de la gente a mi alrededor. Sin embargo, fue la rutina de los animales lo que primero me llamó la atención. Hay un gato que siempre deambula por mi calle. Es un gato negro, grande y con una mirada extrañamente penetrante. Al principio, no le di importancia. Los gatos son territoriales, y supuse que ese debía ser su dominio. Pero pronto noté algo extraño. Siempre caminaba en línea recta, mirando fijamente hacia adelante, como si tuviera un destino en mente. Nunca lo vi merodear por los basureros o cazar ratones, como haría un gato normal. Simplemente caminaba, cada día a la misma hora, como si fuera a algún lugar específico. Un día, mientras sacaba la basura, lo vi sentado frente a una de las casas. Lo raro es que no estaba descansando, sino sentado sobre sus patas traseras, como un humano. Me quedé mirándolo, y lo que sucedió después me dejó helado. El gato giró su cabeza hacia mí y me miró directamente a los ojos. Luego, lentamente, levantó una de sus patas delanteras y me hizo un gesto, como si estuviera saludando. Me reí nerviosamente, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo en su mirada me hizo entrar rápidamente a mi casa y cerrar la puerta. Pasaron unos días y decidí no pensar demasiado en el incidente. Sin embargo, la extrañeza no terminó ahí. Comencé a notar comportamientos similares en otros animales del vecindario. Los perros, que solían ladrar y correr alrededor, empezaron a comportarse de forma extraña. Los vi sentados en los porches de sus dueños, mirando fijamente hacia la calle, como si estuvieran esperando algo. Y no solo eso, sino que lo hacían todos al mismo tiempo, a la misma hora, como si estuvieran coordinados. Un día, cuando regresaba del trabajo, vi a un grupo de cuervos en un árbol. No me sorprendió al principio, ya que los cuervos son comunes por aquí. Pero algo me hizo mirar dos veces. Los cuervos estaban dispuestos en fila, como soldados en formación. Y entonces, uno de ellos bajó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. Parecía un humano imitando a un cuervo más que un cuervo real.
Cuando llegó a unos pocos metros de mí, se detuvo y me observó con esos ojos negros y vacíos. No hizo ningún sonido, solo me miró. Finalmente, con un movimiento rápido, giró y voló de regreso al árbol, donde los otros cuervos seguían en la misma posición, observándome. Esa noche, tuve problemas para dormir. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esos animales, actuando de formas que simplemente no eran naturales. Decidí que necesitaba investigar más, así que al día siguiente empecé a preguntar a los vecinos si habían notado algo raro con sus mascotas o con los animales del vecindario. La mayoría me miró como si estuviera loco. Pero hubo una anciana, la señora Thompson, que pareció saber exactamente de qué estaba hablando. Así es como empieza, dijo, con voz grave. Primero son los animales. Empiezan a comportarse de manera extraña, imitando a los humanos. Luego, poco a poco, empiezan a reemplazarnos. Le pregunté qué quería decir con eso, pero ella solo me miró con una mezcla de lástima y miedo. Solo ten cuidado, agregó antes de cerrarme la puerta en la cara. A partir de ese momento, las cosas se intensificaron. Empecé a notar que los animales no solo actuaban como humanos, sino que también parecían estar comunicándose entre ellos. Una noche, al mirar por la ventana, vi al mismo gato negro sentado frente a la casa de la señora Thompson. Pero no estaba solo. Había un perro, uno de esos pequeños que siempre ladraba, sentado a su lado. Los dos estaban mirando hacia la casa, inmóviles, en silencio. Y entonces, ambos alzaron la vista hacia mi ventana, como si supieran que los estaba observando. Me alejé de la ventana, con el corazón acelerado. Al día siguiente, la señora Thompson no apareció por la mañana, como solía hacer para regar sus plantas. No la vi salir en todo el día. Preocupado, toqué su puerta, pero nadie respondió. Uno de los vecinos dijo que no la había visto desde la noche anterior. Cuando intenté hablar con las autoridades, me dijeron que seguramente había salido a visitar a algún familiar. Pero algo no estaba bien. Podía sentirlo. Esa noche, los sonidos comenzaron. Podía escuchar ruidos afuera, susurros, como si alguien o algo estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Pero cuando miraba por la ventana, no había nadie, solo esos malditos animales sentados en sus posiciones habituales. Finalmente, decidí que era suficiente. Empaqué algunas cosas y decidí irme de la ciudad por un tiempo. Necesitaba alejarme de lo que fuera que estaba ocurriendo. Mientras salía de mi casa, con la maleta en la mano, vi a un grupo de animales al final de la calle. Estaban de pie, alineados en dos filas, como si estuvieran formando un pasillo para mí. Todos me miraban fijamente, y podía sentir sus ojos perforándome. Comencé a caminar, tratando de ignorarlos, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran enredadas en un pantano invisible. A medida que me acercaba al grupo, uno de los animales, el mismo gato negro, se adelantó y se paró frente a mí mientras sonreía de una forma, casi humana. Corrí, dejando caer mi maleta, y no paré hasta llegar al auto. Arranqué el motor y me alejé lo más rápido posible, sin mirar atrás. No sé cómo logré llegar a la autopista sin estrellarme, pero lo hice. Conduje hasta que las luces del vecindario desaparecieron en el retrovisor. Si estás leyendo esto, por favor, ten cuidado con los animales en tu vecindario. Observa cómo se comportan. Y si alguna vez te miran directamente a los ojos, si te saludan o, Dios no lo quiera, si te hablan, huye. Porque una vez que te eligen, ya no hay vuelta atrás. La voz del ave, una historia de terror en la autopista. Hola a todos. Quiero compartir una experiencia aterradora que viví hace un par de años mientras trabajaba como conductor particular en Chile. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y me encontraba manejando por la Ruta 5 Sur, en dirección a Chillán. Había recogido a un cliente en Santiago que necesitaba llegar urgentemente a una reunión de trabajo temprano por la mañana. El trayecto era largo, pero nada fuera de lo común para mí. La carretera estaba despejada, y las luces de los postes iluminaban intermitentemente el camino. La música suave de la radio me acompañaba, tratando de mantenerme despierto y concentrado.
Todo parecía normal hasta que, a la altura de San Fernando, vi una sombra en el cielo. Al principio, pensé que era solo un ave grande, quizás un cóndor, aunque era raro verlos volar tan bajo a esa hora de la noche. No le di mucha importancia y seguí conduciendo. Sin embargo, algo en mi interior comenzó a inquietarse, una sensación de malestar que no podía ignorar. Unos kilómetros más adelante, la sombra volvió a aparecer, esta vez más cerca y claramente visible bajo la luz de los faros. Era un ave enorme, con plumas negras y ojos brillantes que parecían reflejar la luz de la carretera. Lo más perturbador era que, mientras volaba sobre mi auto, escuché una voz humana, susurrante y gutural, que decía mi nombre. Frené bruscamente, deteniendo el auto en el arcén, y miré alrededor, pero no había nadie. El ave desapareció en la oscuridad. Intenté calmarme y racionalizar lo que acababa de pasar. Quizás estaba más cansado de lo que pensaba y mi mente me jugaba una mala pasada. Decidí encender un cigarrillo para despejarme y volví al auto. Mi cliente, que estaba dormido en el asiento trasero, no había notado nada. No quise despertarlo, así que continué el viaje, aunque con una creciente sensación de temor. A medida que avanzaba, la voz volvió, esta vez más clara y cercana, como si alguien estuviera sentado a mi lado. «Detente», decía. «Detente ahora». Cada vez que la escuchaba, sentía un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen, pero el auto estaba vacío, aparte de mi cliente roncando suavemente. Cerca de Curicó, la voz se hizo insoportable. Era como si miles de voces susurraran al unísono, llenando el auto con un coro infernal. Miré por el retrovisor y vi al ave nuevamente, esta vez posada en la carretera, directamente en mi camino. No tenía intención de moverse. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y su pico se movía como si estuviera articulando palabras humanas. No tuve más remedio que detener el auto. Salí del vehículo, con el corazón latiendo desbocado. La voz ahora era ensordecedora, un eco en mi cabeza. El ave me miró fijamente, y en ese momento supe que no era un animal común. «No deberías estar aquí», dijo claramente, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. De repente, todo se silenció. El ave extendió sus alas y, con un batir que parecía sacudir el aire a su alrededor, despegó y desapareció en la noche. El silencio que siguió fue casi más aterrador que la voz misma. Corrí de vuelta al auto, encendí el motor y aceleré lo más rápido que pude hacia Chillán, sin mirar atrás. Llegué a Chillán al amanecer, exhausto y aterrorizado. Dejé a mi cliente en su destino y conduje directamente a mi casa. Durante días, no pude sacarme la imagen del ave de la cabeza, ni las voces que había escuchado. Intenté buscar información sobre lo que había visto, pero no encontré nada que explicara mi experiencia. Hasta el día de hoy, evito conducir de noche por esa carretera. A veces, cuando estoy solo, aún puedo escuchar esos susurros, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni explicar. Esta experiencia me marcó para siempre, y solo espero que al compartirla, pueda encontrar algún tipo de paz o al menos advertir a otros sobre los misterios que acechan en las sombras de la Ruta 5 Sur. Gracias por leer. Hola a todos, esta es la primera vez que comparto algo así. Vivo en Valparaíso, Chile, y para quienes no conocen la ciudad, es un lugar con mucha historia, lleno de cerros y callejones que se vuelven bastante solitarios en la noche. Me encanta caminar por ahí cuando cae el sol, siempre he sentido que el ambiente tiene una vibra especial. Pero lo que vi hace días, no tiene nada que ver con eso. Eran como las 11 de la noche, yo venía bajando por un pasaje cerca del Cerro Alegre, uno de esos que tienen una vista increíble del puerto. La luna estaba alta y había suficiente luz como para ver bien el camino, pero igual había una neblina ligera que le daba un toque más tétrico al lugar. Estaba cruzando una de esas calles angostas que conectan con las escaleras eternas cuando, de repente, escuché pasos rápidos. Pensé que era alguien corriendo, lo cual me pareció raro a esa hora.
Entonces, giré la cabeza para ver de dónde venía el ruido y ahí fue cuando lo vi. Lo que parecía, a primera vista, ser una persona pequeña, corriendo cuesta abajo. Pero no era una persona. Era una cabra. Sí, una cabra. Y no estaba corriendo como un animal normal, sino como un ser humano, en dos patas, moviéndose con una rapidez impresionante. Lo más extraño no fue solo la forma en que corría, sino que llevaba un costal grande en la espalda, como si estuviera transportando algo. El bulto se balanceaba de un lado a otro con cada paso. Me quedé congelada en el lugar, tratando de asimilar lo que estaba viendo. Mis ojos estaban haciendo todo lo posible por procesar esa imagen, pero mi cerebro no lograba darle sentido. La cabra corrió por la calle como si supiera exactamente hacia dónde iba, dando vueltas en los rincones oscuros como si esa fuera su ruta habitual. En ningún momento se tambaleó o perdió el equilibrio. Me quedé mirándola desde la distancia, medio escondida detrás de una pared, mientras la seguía con la mirada, intentando que no me notara. Pero no pareció importarle mi presencia, iba tan concentrada en lo suyo que dudo que me hubiera visto aunque hubiera estado en medio del camino. El sonido de sus pezuñas resonaba en los adoquines, mezclado con el golpeteo sordo del costal. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué estaba llevando? ¿A dónde iba con tanta prisa? Quise seguirla, lo admito, pero las piernas simplemente no me respondían. Era como si una parte de mí supiera que lo mejor era no entrometerse. La cabra siguió corriendo hasta perderse en una curva más allá de las escaleras. Todo pasó en menos de un minuto, pero juro que se sintió eterno. Me quedé ahí parada, mirando hacia la esquina donde desapareció, esperando tal vez escuchar algo más o ver alguna señal de lo que acababa de presenciar. Pero no pasó nada. Solo el silencio de la noche y la brisa fría que soplaba desde el mar. Al final, decidí seguir mi camino a casa, pero todo el trayecto estuve alerta, mirando a todos lados como si esperara encontrarme de nuevo con esa cabra o con algo igual de extraño. Llegué y cerré la puerta con llave tan rápido como pude, todavía con la imagen de esa cabra en mi cabeza. No sé qué fue lo que vi. Puede que haya sido mi imaginación, o el cansancio jugándome una mala pasada. Pero algo en cómo se movía, tan seguro, tan humano, me dejó una sensación extraña, como si hubiera presenciado algo que no debería haber visto. En fin, no sé si alguien más en Valpo ha visto algo parecido, pero si es así, me gustaría saber que no estoy sola en esta locura. Y bueno, eso era lo que quería compartir. A veces Valparaíso tiene una magia rara, y creo que anoche me tocó experimentar una de esas cosas que uno nunca se imagina que va a ver.